Irene Montero, candidata de Podemos a las europeas, exministra de Igualdad. Muy buenas tardes, muy buena tarde. Buena tarde. Vamos a empezar por lo último, si le parece. Anuncio de Pedro Sánchez, reconocimiento del Estado palestino para el próximo 28 de mayo. ¿Qué le parece? Bueno, lo primero, que la presión y la movilización funciona, ¿no? Esto es una demanda histórica del movimiento de solidaridad internacional y estatal con Palestina, de apoyo al pueblo palestino. Y lo que pasa es que es un reconocimiento que llega tarde y que yo creo que la pregunta clave ahora, después de 7 meses de genocidio, es en qué puede contribuir el reconocimiento del Estado palestino para parar el genocidio. ¿Qué fronteras se van a reconocer? ¿Se van a reconocer las fronteras del 67 o vamos a aceptar como legítima la ocupación del Estado genocida de Israel de Palestina? Ahora mismo la mayoría del territorio palestino está ocupado por el Estado de Israel. Es una potencia ocupante reconocida por Naciones Unidas y, sobre todo, esta medida, según lo que dicen todos los expertos, es simbólica y aunque supone, digamos, el cumplimiento tardío, pero el cumplimiento de una demanda histórica, no parece que vaya a servir para frenar el genocidio. Entonces, a mí hacer un anuncio en medio de unas elecciones para reconocer al Estado palestino cuando lo podríamos haber hecho mucho antes y sobre todo cuando no va a servir para frenar el genocidio, me parece que, bueno, que va a generar más titulares que cambios concretos y en este momento yo estoy con el presidente Petro. Creo que, como dice el presidente de Colombia, si muere Palestina, muere la humanidad y ahora mismo lo urgente es parar el genocidio y eso implica hacer lo que hasta ahora ni España ni Europa han querido hacer, que es dejar de considerar a Israel un Estado amigo, que eso es lo que dice este gobierno, que es el Estado genocida de Israel. Yo creo que España no puede tener un amigo genocida y que hay que hacer un embargo total de armas, hay que romper las relaciones diplomáticas y comerciales, hay que romper los acuerdos de asociación que tiene Europa con Israel y hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional como están haciendo otros países que sí que están representando la dignidad del mundo. Hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para frenar el genocidio y en concreto, vamos, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales, el embargo total de armas son medidas fundamentales que nuestro país tiene que hacer porque no hacer algo pudiendo hacerlo es ser responsables de ese genocidio. Citaba usted a la Unión Europea, son precisamente estas elecciones, las europeas, aquellas en las que Podemos dio la campanada, ¿no? Hace ahora 10 años y esto nos permite tener una fotografía, ¿no? De dónde empezó Podemos y dónde estamos hoy, ¿no? En un recorrido que ha pasado por alcaldías, por gobiernos autonómicos, incluso por la Moncloa y a la pérdida hoy de mucho poder institucional, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está hoy Podemos donde está? Fíjate que yo creo que esa es otra de las tareas importantes de estas elecciones, ¿no? La más importante es defender la paz, porque la paz es ahora mismo la medida política más importante y la tarea más importante que tienen los pueblos de Europa. En un contexto de guerra va a aumentar la crisis climática, van a aumentar las desigualdades, va a aumentar nuestra dependencia energética, la guerra va a ser la excusa para que vuelvan las reglas fiscales y los recortes, 15.000 millones de euros le toca recortar a España, eso es más que el presupuesto de sanidad de toda Cataluña o que el presupuesto de dependencia de todo el Estado, y también la guerra va a ser la excusa para que en el centro de mandos de Europa entren los reaccionarios, ¿no? Los antiabortistas, los negacionistas de la violencia machista, del cambio climático. Entonces, defender la paz es la tarea más importante, ¿no? La medida económica más importante es la paz, la medida medioambiental más importante es la paz. Pero hay también una tarea, que es que la izquierda se ponga en pie, porque tras 10 años en los que hemos demostrado que es posible que cambien cosas, que es bueno para Cataluña y para España que pasen cosas aunque el bipartidismo no quiera o aunque la sociovergencia no quiera, estamos en un momento de reforzamiento del bipartidismo en España y de reforzamiento de la sociovergencia en Cataluña. Entonces, también esto es un momento electoral en el que preguntarnos, ¿les vamos a dejar otra vez quedárselo todo para que no cambie nada? Porque las tareas de transformación y de cambio siguen ahí, ¿no? Y para eso necesitamos que la izquierda en Cataluña y en España se vuelva a poner en pie para hacer esas transformaciones. ¿Y qué parte de responsabilidad tiene la izquierda y tiene Podemos precisamente en esa dificultad a la hora de ponerse de acuerdo? Creo que hacer autocrítica tiene que servir para tirar para adelante, ¿no? Para cambiar aquellas cosas que o no se han hecho del todo bien o se podrían hacer mejor. Y ahí nosotras identificamos como uno de nuestros principales problemas o de nuestros principales retos el cuidado de la organización y de la implantación territorial. En 10 años pues hemos sido una fuerza política que primero era, si queréis cambiar, presentaros a las elecciones y que en 10 años llegamos, tras 4 repeticiones electorales y un momento en el que el Partido Socialista le da el gobierno al Partido Popular con tal de no gobernar con Podemos y con la mayoría plurinacional y progresista que existe en España desde 2015 y hemos conseguido muchas cosas que parecían imposibles, pero
yo creo que paradójicamente, cuando nos preguntamos qué ha pasado, igual también con formaciones soberanistas e independentistas en Cataluña, se nos ha juzgado más por nuestros aciertos que por nuestros errores, o nos han pasado más factura nuestros aciertos que nuestros errores. ¿En qué sentido? Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de la defensa del derecho a decidir de Cataluña. Cuando en 2017 Podemos se quedó sola en España defendiendo que Cataluña tenía derecho a decidir, yo estoy convencida de que ahí perdimos muchísimos votos. Era impresionante la hostilidad que había hacia una postura de no judicialización, de no represión y de defensa del derecho a decidir. Hoy todo el mundo reconoce que hay que desjudicializar, incluso en España se va a aprobar una amnistía, todo el mundo reconoce que el diálogo es necesario, todo el mundo reconoce que de alguna manera u otra, aunque nosotras seguimos defendiendo el derecho a decidir, pero hasta una fuerza como el Partido Socialista reconoce que algo hay que votar, o sea, que el pueblo catalán tiene que votar algo, y sin embargo eso nos hizo perder mucha fuerza electoral. O defender el gobierno. Hubo 4 repeticiones electorales, 4 procesos electorales hasta formar el gobierno de coalición. Hoy todo el mundo entiende claramente que un gobierno de coalición es algo bueno, que el hecho de que en España no solamente mante el bipartidismo, que los límites no siempre los marque el PSOE, que puedan pasar cosas en España como la ley trans o la ley de vivienda, aunque el PSOE inicialmente no quiera, es algo bueno, pero durante mucho tiempo a nosotras se nos golpeó muy duramente, decían que queríamos sillones, decían que era pura ambición, que no teníamos ni idea de cómo gobernar, y eso también nos hizo perder mucho apoyo electoral. Entonces, yo creo que autocrítica está bien, pero también creo que no hay que olvidar que en España en estos años se ha producido una guerra judicial, mediática, política contra las fuerzas de transformación, contra aquellas fuerzas que querían abordar de raíz algunos de los problemas más importantes, la cuestión plurinacional o la justicia social o los derechos feministas, y que a veces, bueno, lo que ahora son consensos, en un momento dado, defenderlos cuando estábamos solas, tuvo también un coste electoral, pero al final, bueno, pues a pesar del coste merece la pena porque los cambios se producen. Pero eso es lo que ha pasado, Factora, a nivel interno. Es decir, hemos visto en Podemos muchas figuras, ¿no?, que han dejado el partido. Hemos visto, vimos primero la ruptura, ¿no?, con Errejón y después con Sumar. Y alguien desde fuera puede pensar, ¿no?, en la línea de tejer alianzas y tejer alianzas de izquierdas. Oye, Sumar y Podemos no pueden ponerse de acuerdo. Pablo Iglesias y Errejón no pueden llegar a acuerdos. Entonces, el problema es ideológico o es un problema de heridas personales acumuladas. ¿Qué es lo que ha fallado? Bueno, yo creo que en estos años hemos ido tomando diferentes caminos, no solo las fuerzas políticas que en algún momento nos hemos presentado juntas a las elecciones, también han pasado procesos contrarios, formaciones políticas como Bildu, Esquerra Republicana y Podemos, sin presentarnos nunca juntas a las elecciones, hemos conseguido generar alianzas progresistas y plurinacionales que han permitido los principales avances en derechos de la pasada legislatura, la ley trans, la ley solo sí es sí, la nueva ley del aborto, la ley de vivienda, el impuesto a las grandes fortunas. Digo que hay formas de colaborar que no implican presentarse juntas a las elecciones y sin embargo yo creo que precisamente Podemos en España es una gran articuladora con humildad, porque no lo hemos hecho solas, lo ha hecho también Bildu, lo ha hecho también Esquerra, de una alianza progresista y plurinacional que ha sido y es tan poderosa que es la responsable de los principales avances en derechos que se han vivido en España y que ahora mismo son boletín oficial del Estado. Entonces, yo sí creo que, digamos, en el espacio nuestro, el principal parteaguas ha tenido que ver con la respuesta que se le da a la guerra judicial y mediática. Hay quien ha preferido ponerse de perfil, no hacer ruido, por decirlo en la terminología que a lo mejor pueden usar otras personas, ¿no? Porque es evidente que transformar tiene un coste. Y que no es lo mismo saberlo que vivirlo. Y en los momentos en los que la guerra judicial y mediática te golpea muy fuerte, hay compañeras y compañeros que están ahí y hay otras personas que a lo mejor dicen, oye, yo mira, prefiero renunciar a hacer esta transformación con tal de que a mí no me golpee esta guerra judicial y mediática que se hace humanamente insoportable, como ha reconocido el propio presidente del gobierno. Pero en todo caso, yo creo que ahora mismo la principal tarea no es de pactos entre partidos. Podemos seguir diferentes caminos, incluso electorales, y ahora mismo la tarea principal es política. La izquierda tiene que ponerse en pie y la gente de izquierdas tiene que saber que los cambios siguen siendo posibles, que merece la pena luchar para conseguirlos juntas y que hay muchas formas en las que las fuerzas progresistas y plurinacionales podemos colaborar y podemos
hacer juntas esos avances en derechos. Y la mayor prueba de ello es la mayoría progresista y plurinacional que articulamos Esquerra, Bildu o el BNG y Podemos en esas elecciones que en ese momento no existían. ¿Ha hablado citado a Pedro Sánchez? ¿Ha hablado con él después de la comparecencia? No, me he solidarizado porque obviamente sabemos muy bien lo que él ha empezado a sufrir ahora, lo llevamos sufriendo muchos años, supongo que hay mucha gente en Cataluña que también ha sentido justo eso, llevamos sufriendo muchos años lo que a él le empieza a tocar ahora, pero además, digamos que precisamente porque sé lo que le están empezando a hacer ahora y lo que llevamos tanto tiempo sufriendo, formaciones independentistas o Podemos en el Estado, me parece de una irresponsabilidad tremenda no hacer nada. Decir después de 5 días, yo me quedo y también se quedan los corruptos y también se quedan los reaccionarios, también se queda el lawfare, también se queda la guerra judicial y mediática, ¿no? Hay que tomar medidas porque si no lo que estamos diciendo a la gente es que hay personas poderosas en el ámbito judicial y en el ámbito mediático que mandan más que el presidente del gobierno. Y eso no es democracia. Ha citado usted a Bildu, a Esquerra, ¿no? A otros partidos, no ha citado a Sumar. ¿Cómo definiría las relaciones que hoy tienen con Sumar? Tenemos relación con el gobierno como cualquier formación política. Es verdad que están en una especie de parálisis legislativa en la que, bueno, en España básicamente se habla de amnistía y de la corrupción del bipartidismo, pero bueno, tenemos una relación normal con todos los ministerios y con todos los miembros del gobierno para sacar adelante iniciativas. Sin ir más lejos, acabamos de evitar que el gobierno haga un recorte en las pensiones de las personas que perciben el subsidio por desempleo, y eso se hace hablando, además de posicionándose públicamente. ¿Qué pasó con Yolanda Díaz? Sé que esta pregunta puede parecer muy genérica, ¿no? Pero ha pasado ya un tiempo, el suficiente como para hacer una digestión, digamos. ¿Qué pasó? Yo creo que la gente lo ha podido ver muy claro, creo que todo el mundo se puede imaginar lo que yo pienso, pero también en Podemos hemos hecho una reflexión profunda al respecto y hemos pasado página. Y eso implica también hablar del futuro, porque si nosotras hemos decidido seguir adelante y si nosotras hemos decidido que merece la pena seguir transformando, yo creo que es en eso, en lo que nos tenemos que concentrar, en ayudar a que en España y en Cataluña la izquierda se vuelva a poner en pie para que las cosas cambien, porque la alternativa es volver a lo que ya teníamos antes de este ciclo democrático, que es bipartidismo, que es sociovergencia, que es mantenimiento de las cosas tal y como están, aunque implique que los problemas de la gente no se resuelvan. Pero tal y como han ido las cosas, ¿fue un error designar la sucesora? ¿Con la perspectiva que da el tiempo? Ya lo he dicho y sí lo creo. El ministerio que tuvo, uno de los que tuvieron más visibilidad, ¿no? Sin duda en el gobierno, fue el suyo, fue el de Igualdad, con una polarización, ¿no? Digamos, los avances feministas han generado también una ola en contra ¿no? Y hay una sociedad que se ha sentido atacada por esas políticas feministas. ¿Cómo debería abordarse y qué lectura hace de esto? Yo creo que la mejor tradición democrática de nuestros pueblos demuestra que cada vez que hay un avance en derechos hay una respuesta, hay una reacción. Precisamente los avances en derechos consisten en que algo que hasta ahora era normal y por lo que nadie se preguntaba, o una situación de injusticia que siempre tenía una respuesta de no, pues mira, así es la vida, las cosas son así, se deja de normalizar. Lo que era normal deja de ser normal y, por tanto, claro que se genera una conversación social, porque realmente el avance en derechos que estás promoviendo cambia la forma de vida de la gente. Lo que antes no era una violencia sexual, ahora sí lo es. Y eso genera un cambio, por poner un ejemplo, ¿no? O lo que antes era normal, que era entender que, bueno, claro, es normal que alguien se enriquezca con la vivienda en lugar de que sea un derecho, pues tú haces una ley que dice, no, claro, lo público, el Estado puede intervenir, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, para fijar los precios en las zonas de mercado tensionado, que esa es una de las propuestas que nosotras tenemos más claramente, o por ejemplo, como proponemos para Europa, ¿no? Que Europa prohíba que los fondos buitre compren vivienda, porque las viviendas son para vivir, no para especular. Sí, entonces, pero es verdad que hemos visto a Podemos mucho tiempo también en el gobierno y los precios de las viviendas siguen estando donde están, siguen siendo carísimos y esas políticas, al menos de momento, no han conseguido. Y eso, que sacar la ley de vivienda ya fue en sí muy difícil. Al principio, cuando propusimos una ley de vivienda que permitiese a los ayuntamientos regular el precio de los alquileres, el Partido Socialista incluso nos decía que era un bien de mercado y que no se podía regular, ¿no? Y, por supuesto, la derecha y la extrema derecha.
Y de lo que nos damos cuenta es de que gobernar es necesario no solo para sacar leyes adelante, sino para que esas leyes se hagan efectivas. Porque ¿qué está pasando con el precio de la vivienda? No solamente que se pueden tomar más medidas de las que toma esa ley, sino que el Partido Popular está en rebeldía con la ley de vivienda. Tanto que se dicen constitucionalistas, tanto que dicen que ellos son el partido que cumple la ley. Yo quiero saber qué ley cumple el Partido Popular en España. Quiero saber cuál es la ley que el Partido Popular cumple, porque la de vivienda no la cumple. Y eso es una evidencia. Están en rebeldía con la ley de vivienda porque no les parece bien que el Estado actúe para garantizar la vivienda como un derecho. Ellos son gerentes de los fondos buitre y de los especuladores, en los que, por cierto, terminan hasta trabajando, ¿no? Cargos públicos y cargos de gobierno de la derecha que terminan en la patronal rentista, también del Partido Socialista, ¿no? El bipartidismo quiere que la vivienda en España pues, no sea un derecho, o sea antes un bien con el que especular. Por eso es necesario gobernar y ponernos en pie y no dejar que se lo vuelvan a quedar todo para seguir cambiando las cosas. Para volver al feminismo, ¿no? Yo decía, ha habido una reacción y ha habido una polarización de una parte de la sociedad, ¿no? Y esto no lo digo como una cuestión de culpa, es decir, no, el feminismo tiene la culpa de que haya habido esta reacción, pero ¿cómo debe gestionarse? Es decir, el feminismo debe hacer una, no sé si llamarlo autocrítica, reflexión de cómo hay que llevar adelante determinados avances para que no generen una polarización en la sociedad. Es que no es posible que haya un avance en derechos sin que los reaccionarios o aquellos que con la situación actual tienen privilegios respondan. Es imposible avanzar en derechos sin que haya una reacción. A los reaccionarios, como se les para, es avanzando en derechos. Precisamente yo creo que la lógica según la cual determinados sectores progresistas, cuando hay un avance en derechos y llega la reacción, dicen, uy, a ver si hemos ido demasiado lejos, vamos a guardar silencio, vamos a parar de luchar. Lo que hace la derecha cuando tú le das la mano es cogerte el brazo. Y entonces empezar en la dinámica de involución, el cuestionamiento de ese derecho primero y después, si pueden, involucionar y quitar un derecho que ha sido conquistado. Entonces, y no es posible, y no digo frenar, pero sí ampliar, buscar más consenso, es decir, avanzar es verdad, a lo mejor un poquito más lento, pero buscar más consenso para que ese avance no tenga luego el riesgo de retroceder, ¿no? Es que en España sí que existe un amplísimo consenso que es mayoritario de que España es un país mejor cuando es un país feminista. Incluso los datos más alarmantes en los que vemos que hay, por ejemplo, 4 de cada 10 hombres que creen que el feminismo ha ido demasiado lejos, eso quiere decir que hay 6 de cada 10, es decir, la mayoría, que creen lo contrario, que creen que está bien que España cambie y que España avance. ¿Y qué debe hacerse con esos 4 de cada 10? Seguir avanzando en derechos precisamente para que vean por sus propios ojos que una sociedad es mejor cuando es una sociedad feminista. Y luego, además, una cuestión importante, los avances en derechos se hacen porque hay una situación de desigualdad de partida y de vulneración de derechos. Entonces, yo lo siento mucho, pero si después de explicar las cosas, de hablarlo, sigue habiendo alguien que cree que es mejor que no exista, por ejemplo, una ley de libertad sexual para que una mujer, después de ser violada, no pueda tener acceso a una psicóloga o a una abogada especializada, incluso sin poner denuncia, pues me parece que tiene que aguantarse, porque es que es un derecho de todas las mujeres garantizar la libertad sexual. Entonces, la garantía de derechos es una obligación. El respeto a los derechos humanos es una obligación, así lo ha entendido la humanidad, por lo menos. Entonces, ojalá con trabajo, con pedagogía, avanzando en derechos, comprobando que la sociedad es mejor y que todas somos más libres y más felices cuando se respetan los derechos humanos, convenzamos a todo el mundo. Pero si sigue habiendo fascistas, reaccionarios, que prefieren que no tenga ninguna consecuencia ni legal ni social maltratar a una mujer, pues lo siento mucho, porque en lo que consiste la política es en tomar decisiones y en tomar decisiones que garanticen derechos, no que mantengan en una situación de vulnerabilidad o de vulneración de derechos a la mitad de la población, que somos las mujeres. ¿Y cree que esas políticas feministas las critican solo fascistas y reaccionarios? Yo creo que hay mucha gente que por primera vez se está haciendo preguntas que hasta ahora no se hacía. Pienso, por ejemplo, en la ley trans. Estoy convencida de que muchísimas mujeres y muchísimas personas en la sociedad, hasta que empezamos no solamente con la tramitación de la ley, sino con el debate social respecto a los derechos de las personas trans, nunca se habían preguntado, o a lo mejor nunca han conocido a una persona trans, o nunca se han preguntado qué es el derecho a la libre determinación. Entonces,
creo en la legitimidad de hacerse preguntas. Precisamente así se avanza también, ¿no? Para que haya un avance en derechos tiene que haber una conversación social en la que se plantean preguntas nuevas y se dan respuestas nuevas. Y creo que hay una parte, por tanto, que es muy legítima, que es cuando se plantea un nuevo debate, decir, oye, yo, pues esto no me lo había preguntado y la verdad necesito saber. Precisamente ahí yo creo que es muy importante defender, por ejemplo, el derecho a la información veraz. Mucha parte de los debates que hemos tenido en este tiempo han sido debates con una carga de transfobia bestial, alimentados por los grandes medios de comunicación, que no le han parado los pies a alguien cuando se ha reído de una persona trans o cuando ha dicho yo no sé si esa persona es una mujer porque no le he visto sus intimidades. Eso ha pasado en los medios de comunicación en España. Yo creo que ahí hay una responsabilidad con los derechos humanos de los poderes mediáticos, porque los poderes mediáticos son capaces de contribuir de forma decisiva a decidir en qué términos se dan las conversaciones y de qué se habla y de qué no se habla. Y por tanto, tiene que haber una responsabilidad democrática de los poderes mediáticos que más bien se han dedicado a lo contrario en muchas ocasiones en este país, ¿no? A ser parte de esa guerra judicial y mediática de mentiras, de bulos, para intentar que nada cambie. Pero es verdad que hay críticas que han venido no por parte de esos espacios, ¿no? Sino pienso incluso en Carmen Calvo, una persona que informada, al menos estaremos de acuerdo en que sí que está informada, ¿no? Y que ha expresado una postura contraria a la ley y que se define como feminista, ¿no? Es que yo lo siento mucho, pero hay cosas que creo que no son debates. Una mujer trans es una mujer y decir lo contrario es transfobia y es ir contra los derechos humanos. No me parece que eso sea un debate legítimo en una sociedad democrática, lo siento muchísimo. Me parece legítima la pregunta, oye, pero esto que estáis hablando, que yo, de verdad, y entonces, ¿qué es ser una mujer? Y entonces, bien, el debate, la conversación social me parece legítima, pero cuando alguien está negando los derechos humanos, eso no es un debate, eso es transfobia. Déjame que lo pregunte de una manera diferente. ¿Cómo debe resolver entonces el feminismo determinados debates que han demostrado que generan, ¿no?, una brecha en el movimiento? Cuando hay posiciones como esta, que son tan distintas, ¿qué ha aprendido de cómo deben gestionarse esas diferencias? Es que una cosa son las diferencias y los debates en el movimiento feminista que han existido y existirán siempre, y yo creo que eso es parte de la diversidad y que es algo bueno. El movimiento feminista o los feminismos siempre han sido muy diversos, en España, en Cataluña, y eso es una fuente de riqueza y de fortaleza del movimiento feminista. Y esas diferencias nunca han impedido construir una agenda común. Yo creo que una cosa son los debates, las diferencias, el reflexionar juntas, porque hay veces que también necesitas reflexionar aunque pienses más o menos lo mismo, pero necesitas reflexionar, cargarte de argumentos, ¿no? Seguir aprendiendo, porque cuando tú avanzas en un derecho aparecen otras fuentes de desigualdad que estaban más ocultas. Pienso, por ejemplo, en el antirracismo, ¿no?, y en la fuerza que está cogiendo también la reivindicación de muchas mujeres racializadas, de decir, oye, yo también quiero mi voz. Pues eso es una cosa, y otra cosa es hacer pasar por un debate legítimo el odio, la transfobia y la vulneración de los derechos humanos. Claro, eso para mí son dos cosas muy diferentes y sí que quiero ser firme con la segunda. La transfobia no se puede tolerar porque es odio. Ya, lo que pasa es que ahí hay una conversación, por ejemplo, con Carmen Calvo que no es posible, ¿no? Porque si directamente ya decimos, bueno, es transfobia, de esto no podemos hablar. Bueno, la conversación sí es posible y la hemos tenido muchas veces. Lo que yo creo que no es posible es que un gobierno impida el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans y, por tanto, la libre determinación de la identidad de género o la prohibición de las terapias de conversión, que es otra de las medidas de la ley trans y de derechos LGTBI. Una cosa es que se converse, si conversar, podemos conversar siempre. Lo que quiero decir es que no hay un debate en los feminismos en los que podamos decir que hay algunas feministas que piensan que las mujeres trans son mujeres y otras que no. Eso, o sea, una posición es una posición defensora de los derechos humanos y del derecho a ser de todas las personas, y otra es transfobia, y eso no es un debate sano y democrático. Eso yo creo que hay que cortarlo de raíz, porque los discursos de odio y los discursos transfobos son la primera fase de lo que luego son formas de agresión y formas de violencia mucho más graves. Entonces, a los discursos de odio hay que ponerles freno, y la transfobia, como bien dicen las personas trans, mata. ¿Por qué ha decidido presentarse a las europeas? Pues porque creo que es posible cambiar las cosas y sigo teniendo ganas, con mucha conciencia de que es muy difícil hacer que las cosas cambien,
Pero efectivamente estos meses para mí, para nosotras, para Podemos, también para Yone, para Isa, han sido meses muy difíciles en los que nos hemos tenido que hacer esta pregunta, oye, ¿seguimos adelante? Y la respuesta es muy clara. Si justo estos 10 años han demostrado que las cosas pueden cambiar, tenemos la obligación de seguir intentando que las cosas cambien. ¿Pensó en dejarlo? No, porque aunque yo soy muy consciente de que a mí me han intentado dejar sola muchas veces, yo nunca he estado sola. Y esa es la condición más importante para seguir luchando, no estar sola. Y eso yo creo que, bueno, igual que hay otras cosas que a lo mejor se le pueden criticar a Podemos, también creo que hay algunos aprendizajes que la sociedad puede hacer de las gentes de Podem y de Podemos. Y una de ellas es esa. Nosotras no nos dejamos solas, no nos dejamos tiradas en los momentos difíciles y somos muy conscientes de que para cambiar las cosas tenemos que actuar juntas, en equipo, de forma colectiva, porque las cosas no se consiguen nunca solas, menos las cosas importantes. Se consiguen tras intentarlo varias veces, muchas veces, y no conseguirlo, y se consiguen siendo muchas y se consiguen juntas. ¿Y qué se juega el partido? Es decir, no sé si se atreve a darme cifras. ¿Qué sería un buen resultado y qué sería un fracaso? Yo creo que el resultado tiene más que ver con lo político que con el número de escaños. Y te pongo el ejemplo del gobierno de coalición. Podemos, con 75 escaños en España, no conseguimos formar gobierno de coalición, porque el PSOE no quiso. Seguramente porque la diferencia, ¿no?, la correlación de fuerzas era más igualada entre nosotras. Y sin embargo, con menos escaños, con 35 escaños, sí conseguimos formar el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia y, por tanto, poder hacer las transformaciones de una forma más profunda y más rápida que cuando no tienes responsabilidades de gobierno. Yo creo que ahora es igual. Dentro de las posibilidades aritméticas que tenemos ahora mismo en estas elecciones, yo creo que el resultado se va a medir por lo político. El resultado nos va a permitir tener en pie en España una fuerza política que sea capaz de asumir las tareas de cambio, que sea capaz de cambiar las cosas, que tenga fuerza suficiente para que no solamente mande el bipartidismo en España. Entonces eso será un buen resultado y es a lo que aspiro. ¿Y quedarse fuera sería un fracaso? Bueno, evidentemente si el resultado no nos permite seguir transformando, pues desde luego no es para eso, para lo que estamos trabajando, ¿no? Si nos presentamos a estas elecciones es porque tenemos la confianza y la convicción de que la izquierda en Cataluña y en España se tienen que poner en pie para seguir cambiando las cosas. ¿Y en Cataluña por qué no se presentaron? Bueno, porque fue un adelanto electoral o una convocatoria electoral que no esperábamos y con la que encontramos, bueno, en el balance de argumentos, encontramos que era la mejor decisión en ese momento y que nuestras fuerzas en ese momento, siendo humildes y reconociendo la realidad, que es que nuestro proyecto político ha pasado estos meses por momentos muy difíciles y que, por tanto, una también tiene que saber dónde concentrar las fuerzas y eso pues, nos llevó a tomar una decisión durísima porque Podem seguramente en muchos momentos ha sido una fuerza que ha recibido mucha crítica por defender lo que ahora defiende mucha más gente, como es el derecho a decidir, y no lo digo porque lo hayamos hecho solas, sé que hay muchas formaciones soberanistas, independentistas que también lo han hecho, pero que Podem es una fuerza imprescindible y, sin embargo, pues bueno, tuvimos que tomar una decisión difícil para poder centrarnos también en estas elecciones europeas. Que, por cierto, hablando de Cataluña, no sé si ha escuchado hoy a su ex compañero Jaume Asens, que ha hablado del hard rock precisamente, diciendo que no era una línea roja a la hora de pactar con los, o de intentar pactar con socialistas catalanes. No sé qué le parece. A ver, no voy a dar ningún titular respecto a Sumar. Yo creo que para el Partido Socialista de Cataluña es muy difícil presentarse a estas elecciones europeas como un gran defensor de la transición ecológica y de la lucha contra la emergencia climática, cuando en España y en Cataluña están defendiendo macroproyectos que son muy agresivos con el entorno, como es la ampliación del aeropuerto del Prat o como es el Hard Rock. Yo creo que una de las tareas políticas de este momento político, más allá de las elecciones europeas, es hacer política honesta, sin hipocresía, y creo que está bien defender que no tenemos por qué basar nuestras economías, ni la de Cataluña ni la de España, en grandes macroproyectos que son dañinos para el territorio y que son dañinos también para la gente que habita en esos territorios. Creo que esa defensa hay que hacerla
cuando sopla el viento a favor y también cuando es más difícil defender esas propuestas. Pero le ha dicho que no será una línea roja, lo que era una línea roja para aprobar los presupuestos. Pues pregúntele a él. Sí, porque ha dicho, no voy a dar ningún titular de Sumar. Sí. ¿Por qué dice esto? Porque creo que ahora mismo la tarea política que tenemos, y por eso nosotras decimos con tanta claridad, hemos pasado página, porque todo el mundo ha visto lo que ha ocurrido. Ya sabemos lo que ha pasado y ya sabemos que hemos tomado caminos distintos y que hemos tenido desencuentros. Ya lo sabemos. Pero nosotras hemos decidido que tiene sentido continuar, que tiene sentido poner en pie una fuerza política capaz de transformar las cosas, capaz de hacer los cambios, no solo de dar un titular o de decir que vas a hacer las cosas. Y por tanto, pasamos página y seguimos adelante, porque la tarea en este momento no es, aunque yo entiendo el interés periodístico, incluso humano, de saber cómo nos llevamos, pero la tarea política del momento es que la izquierda se ponga en pie. Y que ponga en pie una fuerza política capaz de hacer esos cambios. Claro, yo cuando preguntaba cómo se llevan es también porque muchas veces eso, lo personal, impacta en lo político. Es decir, esas relaciones humanas tienen después, ¿no?, incidencia en lo político. Por ejemplo, desde fuera alguien puede decir, bueno, pero Podemos y Sumar, ¿qué les diferencia? ¿Qué diferencia hay entre Podemos y Sumar? Pues fundamentalmente la voluntad política de hacer lo que decimos que vamos a hacer. En estos años yo creo que se ha demostrado muy claramente que una cosa es querer una cosa, tener una propuesta política, no sé, pues reconocer el derecho a la libre determinación de las personas trans o garantizar el derecho a la vivienda, y otra diferente es ponerte a redactar ese proyecto de ley, ver cómo viene la reacción y cuando viene la reacción decir vamos a mantenernos firmes porque este es un avance en derechos necesario que va a ser bueno para España, que va a ser bueno para Cataluña y por tanto a los reaccionarios se les para con más derechos. Bueno, honestamente, yo creo que la gente ve lo que hay y que más que estar preocupadas por cómo nos llevamos entre nosotras, creo que ahora mismo el riesgo está en que después de 10 años de transformaciones se lo vuelva a quedar todo el bipartidismo en España y la sociovergencia en Cataluña. Y eso es lo realmente preocupante y lo que yo creo que tenemos que apostar por revertir. Que no se lo vuelvan a quedar todo y que haya una fuerza política que por supuesto junto a otras y con formas muy diversas de cooperación entre nosotras, que ya hemos puesto en marcha, como te decía antes, de la mayoría progresista y plurinacional, seamos capaces de llevar adelante las transformaciones. Y hay voces que han acusado a Podemos de verse cerrado, ¿no? ¿Usted está de acuerdo en eso? Lo digo porque a veces también en las formaciones que sufren, y usted misma hablaba antes, ¿no?, de cómo han sufrido lawfare, de lo que han tenido que pasar, de que a veces no vale la pena el precio que uno... Bueno, cuando tú tienes esa vivencia de recibir impactos desde fuera, ¿hay el riesgo de que el partido se haya cerrado un poco en sí mismo? Mira, en términos de actuar político, yo sí considero que la lealtad es un valor importante para hacer política, sobre todo para la gente humilde. Quienes tienen otros resortes de poder, los sectores reaccionarios que están organizados en el poder judicial o en el poder mediático, en el poder político, como tienen otros resortes de poder, a lo mejor eso no importa tanto, pero para la gente humilde, ya sea en un sindicato o en una asociación de vecinas o en un partido político, si tú quieres transformar las cosas, la lealtad es muy importante, porque uno de los efectos más dolorosos y más dañinos de la violencia política es precisamente romper los vínculos de confianza entre nosotras, ¿no? Cuando le abren un proceso judicial de mentira, ¿no?, de guerra judicial, lawfare, a una compañera y tú dices, no la voy a salir a defender porque a lo mejor aquí hay algo. Y luego 2 años después te lamentas y dices, vaya, lo que le han hecho, ¿no? Pues ojalá no vuelva a pasar eso. Ojalá cuando vemos que la guerra judicial y mediática ataca, seamos capaces de mantenernos leales y sin que se rompan los vínculos de confianza de las unas con las otras. Pero en términos políticos, yo te enmiendo la pregunta. En este país, hace 10 años, cuando Podemos defendía que había que subir el salario mínimo, los que se cerraban eran los demás y decían que se iba a hundir la economía, que eso iba a hacer que las empresas cerrasen todas. Y Podemos lo que ha hecho es conseguir abrir esa propuesta a que ahora esté en el Boletín Oficial del Estado y forme parte de la arquitectura, digamos, de cualquier formación progresista, ¿no? Al principio, cuando nosotras decíamos que el Estado tenía que intervenir sectores estratégicos de la economía, nos llamaban rojos, peligrosos, bolivarianos. Y lo que ha hecho Podemos es abrirse hasta el punto de que ahora hasta el propio Partido Socialista le parece bien fijar un tope al precio del gas o al precio de las mascarillas y, por tanto, que lo público intervenga a los sectores estratégicos de la economía para que los buitres y los especuladores no incrementen artificialmente el precio de productos
que implican el acceso a un derecho fundamental, ya sea la sanidad o sea la energía. Así que te enmiendo la pregunta, al contrario, lo que hemos conseguido Podemos, con un coste político muy grande en la mayoría de los casos, es que lo que al principio era una propuesta que solamente defendíamos nosotras, hayamos conseguido que sea una propuesta de la mayoría progresista y plurinacional y no solamente, sino una propuesta de boletín oficial del Estado y que está haciendo que la gente pague menos en su casa por la factura de la luz o por la factura del gas. Y se abren a volver a pactar con el PSOE en clave estatal, ¿eh? Bueno, por supuesto, es que nosotras pensamos que es evidente que una fuerza política sola no puede. Yo creo que cada vez es más evidente que las fuerzas políticas cumplimos tareas diferentes y que Podemos es una fuerza política modesta, pero muy determinada, y que allí donde está Podemos, las cosas pasan. Que allí donde está Podemos, las cosas que se decía que eran imposibles, se hacen posibles. Es decir, que cuando Podemos está en un espacio de poder, se producen cambios que de otra manera todo el mundo dice que son imposibles. Pero también asumimos la modestia de nuestras fuerzas y que vamos a tener que hacerlo con más. De hecho, vamos, como te decía, o sea, en el caso de Podemos, ni Yone Belarra, ni Pablo Iglesias, ni yo permitimos nunca que una ley que nosotras impulsásemos estuviese en riesgo de no salir aprobada en el Parlamento o de salir gracias a que se equivoca un diputado del Partido Popular votando. Nosotras sacamos todas nuestras propuestas legislativas negociando y dialogando con Esquerra, con Bildu, con el BNG, con el PNV, con Junts, con las fuerzas que componían esa mayoría de marcado carácter progresista, que es una cosa que se ha perdido en esta legislatura y que a nosotras nos parece enormemente malo para España y para Cataluña, pero que era una mayoría progresista y plurinacional que hacía los cambios. Y precisamente por eso decimos, si ya hemos demostrado que podemos, si ya hemos demostrado que se pueden cambiar las cosas, ¿vamos a volver a poner esto en pie? ¿Qué pasa si no consigue el escaño, si no consigue entrar como eurodiputada? Eso partido a partido. Después de la noche electoral, cuando sepamos los resultados, hablamos. Ahora, pues bueno, también yo creo que es normal que estemos centradas en sacar el mejor resultado posible y como también además para nosotras presentarnos a estas elecciones parte de una decisión política muy honesta por nuestra parte y muy reflexionada, pues lo que vamos a intentar es hacerlo lo mejor posible y tenemos mucha confianza en que las cosas salgan bien. Sabemos que pueden no salir bien, pues en ese momento, el 9 por la noche, lo hablamos, pero hasta ese momento confianza y también confianza para que la gente la tenga. Yo creo que hay mucha gente progresista que ahora está más bien resignada, ¿sabes? Que ahora mismo, paradójicamente, después de 10 años de demostrar que es posible cambiar las cosas, o algunas cosas, aunque no vayamos tan rápido como querríamos o tan profundo como querríamos, están más en la clave de así es la vida, las cosas no se pueden cambiar o los límites del sistema son muy fuertes. Pues yo quiero que esta campaña la gente pueda pensar en la esperanza, en que es posible cambiar las cosas si ponemos en pie a la izquierda en este país y creo que eso es el principal mensaje que quiero transmitir. Irene Montero, candidata, decíamos, de Podemos a la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias.